vamos con el profesor Gilberto Tobón en este momento para nuestro programa programado para el día de hoy, la arremetida del uribismo junto al presidente Donald Trump contra proceso de paz, contra Gustavo Petro y contra el expresidente Juan Manuel Santos. Muy buenas noches, doctor Gilberto Tobón, en la ciudad de Medellín. Muy buenas noches, Holman. ¿Ustedes me escuchan? Lo estamos escuchando, tenemos una señal perfecta en este momento. Doctor Tobón, excúseme, no puedo evitar de hacerle una pregunta que tiene que ver en este momento con Antioquia, solamente esta pregunta, usted que es un analista agudo de la situación también antioqueña. Hemos visto desde el lunes a hoy una aparición de grafitis, de pintas, de amenazas de paramilitares en Urabá, en el Bajo Cauca antioqueño, en Caucasia, que se extiende hasta Montería. Hay un rebrote, una reaparición del paramilitarismo en Colombia, especialmente en Antioquia, doctor Tobón. Sí, no, a ver, las historias se repiten, son cíclicas. En este país lo han sido mucho. Aquí hay una articulación entre violencia y política que viene desde la década del 50 y ya justa 70 años y parece que no va a amainar. Me preocupa lo siguiente y tiene que ver con el tema de la convocatoria que me haces de las elecciones en los Estados Unidos y el ataque pues a los acuerdos de paz del actual presidente de Estados Unidos. Te quiero decir lo siguiente, Holma. El hecho es absolutamente lamentable. Eso es un capítulo más de la ofensiva terrorista que hay sobre el movimiento social. Me temo que hay un plan para entorpecer las elecciones que se vienen el año entrante. Esta oligarquía del país es capaz de todo. Eso yo lo he demostrado en la historia. Y esto pues no es un país democrático. Ocurre lo siguiente. El planteamiento, las elecciones de Estados Unidos afectan a todo el mundo. Como dijo Antonio Caballero, en las elecciones de presidente de Estados Unidos debían de darle derecho al voto a todo el mundo, porque es que como afecta a todo el mundo, entonces todo el mundo debía opinar quién es lo menos malo para manejar el mundo. Entonces, la declaración de Trump atacando los acuerdos de paz, vinculándolos al terrorismo, en los ataques al gobierno de Santos, el ataque a Petro tiene un objetivo político y eso fue en la Florida, obtener la votación en la Florida latina, que es grande, que inclina la balanza en ese estado, tanto cubana como venezolana, que es bastante grande ya la comunidad venezolana allí. ¿Cómo lo logra? Pues hablando de que los gobiernos que hay en América Latina, clasificándolos entre buenos y malos, ¿cierto? Los grandes demonios de que hablaba el gobierno de Reagan, ¿cierto? Entonces, al colocar a la analogía entre los acuerdos de paz y el narcoterrorismo, el peligro es el siguiente, que pueda en realidad ser reelegido Trump, porque una de dos, o las cosas se quedan en palabrería y eso no tiene trascendencia, o sí la tiene. Yo creo que sí. Pienso que un gobierno tan de derecha, yo diría de ultraderecha como el de Duque, por cuanto el tipo no tiene autonomía de nada, él es un presentador de televisión, el tipo no hace nada, él no se le ocurre nada, ni le importa nada, tipo absolutamente cínico. Entonces ha empezado una racha de violencia que viene desde que llegó al poder y se ha intensificado.
Yo pienso que se va a intensificar todavía más. Y observe esto, Holme, el pronóstico que estoy haciendo. Apunta a enrarecer el ambiente electoral el año entrante. ¿Por qué? Porque ven que están perdiendo fuerza. Entonces la forma es acudir a la fuerza, ¿cierto? Eliminar al enemigo. En la década del 50, Laureano Gómez llamó a la acción intrépida. Yo he dicho que hay muchas analogías con ese periodo. Liquidar a sangre y fuego el Partido Liberal. Ahora es liquidar a sangre y fuego la oposición. Y en esa tarea están. En esa tarea están. Y uno no puede esperar nada, pues, aquí del aparato judicial, ni de la fiscalía, mucho menos, pues, es cierto. Eh, Aquí juega la denuncia internacional. Me parece que no ha sido usada lo suficiente. Si Trump gana, entonces la situación se enrarece más. Enrarece más. Duque cometió la torpeza desde el punto de vista de los intereses del país de frente a apoyar al gobierno de Trump y a la reelección de Trump. Pero si Trump pierde y gana Biden, no creo que en el Senado norteamericano los demócratas estén muy satisfechos con un gobierno, por decirlo menos, desagradecido, violador permanente de los derechos humanos, un largo etcétera, que los ha torpedeado, ¿cierto? Y que no hace nada por controlar el problema del narcotráfico, porque no se hace nada, no hacen nada. Entonces, ahí la torta sería distinta, se voltea, ¿cierto? Y entonces el calvario sería para el gobierno de Duque. En este momento eso no está definido. No solo por las encuestas, pues, donde va ganando Biden, sino que eso no está tan fácil, porque el mundo está en una crisis total económica, una recesión que apunta a una depresión de largo aliento por el fenómeno de la pandemia. Estados Unidos está en crisis, entonces es muy difícil hacer un pronóstico de cómo se va a pronunciar la gente. En los momentos de crisis económica severa, el capitalismo siempre ha crecido en la derecha. Incluso potencialmente veo problemas para el señor Santos, porque es que se apuntó a un hecho que en parte es cierto, y es que quedaron 250.000 hectáreas sembradas de coca, ¿cierto? Que ya es muy difícil de bajar, ya es muy difícil de bajar. Entonces, esto es una hipótesis, Jorge. Pueden hablar, o no solo hablar, sino iniciar procesos. La práctica judicial norteamericana es absolutamente pragmática, que le digan a este señor, usted hizo esto y nos afectó a nosotros, usted está metido en esto, ¿cierto? Y de ahí pues a que se inicien otro tipo de procesos. Pueden pasar muchas cosas. Uribe en el ubérrimo y qué tal pues este señor enredado en procesos en Estados Unidos, el señor Santos. Todo puede ocurrir, todo puede ocurrir. Puede que no ocurra, lo más factible, ¿cierto? Y que todo sea simplemente obtener esa votación en la Florida. Gilberto. Pero el punto sería, vuelvo y lo repito, que hubiera una reelección. Okay. Colombia ha cometido muchos errores en el manejo de la política internacional. A un punto en que yo creo que finalmente va a haber una cuenta de cobro con el paso de los años. No digo cuándo porque pues, no tengo dialéctica de calendario, pero aquí a mediano plazo interviene la Corte Penal Internacional porque la justicia no funciona. La justicia en la Corte subsidiaria, pues que aquí no funciona. Aquí los grandes peces pasan derecho. La justicia colombiana está colapsada. Eso es un hecho real. Pues. El Parlamento idem, el Ejecutivo ni se diga. Entonces, el Estado es lo que está colapsado. Pero no solo desde el gobierno de Duque, con el Tabú Santos, para atrás. Sí, es decir, el gran punto de quiebre fue el gobierno de Samper, elegido por el cartel de Cali, un hecho público y notorio. Entonces, Holman,
Yo veo la situación muy, muy difícil y reténgame el punto. Creo que el objetivo con la violencia es entorpecer las elecciones del año entrante y seguir en esa. Aquí las elecciones siempre las han robado, en la registraduría, o por la fuerza, por cualquier método, o todos los métodos combinados. Para mí el registrador no da garantías de nada. Eso es el típico clientelista y el sistema de elección es grotesco. Tres presidentes de las cortes negociando con un codicioso que lo va a hacer y de eso lo cambian por puestos. Todo el mundo lo sabe. Entonces el régimen electoral hay que cambiarlo ya. Y ojo, Holman, es eso lo que se busca. No quieren que las elecciones sean transparentes. Eso es lo que tengo que decir, articulando la intervención de Trump en Estados Unidos Gilberto. y los acontecimientos que están ocurriendo aquí. Profesor, profesor Gilberto, pues, No lo escucho bien, por favor, su Gil, audio estaba bajito. no, no me escucha bien en este momento, El audio está Gilberto. bajito. Ahí me escuchas mejor? Sí, ahí sí, ahí sí. Bueno, voy a subir mi tono de voz. Profesor Gilberto, pues eh, la tesis que usted está esbozando en este momento, pues es para terminar el día de hoy con atentado a Piedad Córdoba, avanzada paramilitar, asesinato del líder de la Colombia Humana, el profesor Campo Elías Galindo en Medellín, pues tiene, toma forma. Pero yo le quiero preguntar, y porque a mí me parece que no se ha dimensionado las declaraciones del presidente Donald Trump. Creen que esto se puede quedar en una jugada, maniobra política solamente para recoger el voto latino en la Florida. Yo creo que tiene unas repercusiones sobre Colombia en estos dos aspectos. Cuando el presidente Donald Trump equipara el proceso de paz, la negociación con las FARC, a una negociación con el narcotráfico, a una negociación con el terrorismo, digamos, para que ganara el terrorismo, para que ganara el narcotráfico, así lo plantea Donald Trump. Y la oposición hoy en Colombia, que representa a Gustavo Petro, la Colombia Humana, los sectores progresistas alternativos, lo que estamos diciendo es, hay que defender el acuerdo de paz y hay que profundizarlo, es decir, lleva y equipara a la oposición política en Colombia al terrorismo, a estar del lado del terrorismo. Y remata diciendo que él de pronto acepta o no acata el resultado de las elecciones en los Estados Unidos. Hay un mensaje también allí para la extrema derecha colombiana, para los sectores de inteligencia, para los sectores, para los halcones del Pentágono, para los halcones de la CIA, con respecto a lo que puede pasar en Colombia, la desestabilización de las elecciones en Colombia. Sí, a ver, es que yo creo que lo más grave, escúcheme bien lo que venía diciendo, lo más grave es que si a él lo reeligen, pues obviamente se embalantona completamente aquí el gobierno. Claro, pero si él pierde, es que las cosas son dialécticas, hombre, no tienen un solo lado. O sea, si él pierde y queda Biden, el que va a tener problemas es Duque. El que va a tener problemas es Duque. Entonces, no veo la cosa en una sola dirección. Es cierto, yo lo acabo de decir, es cierto. Eso tiene múltiples peligros, incluso para un gobierno como el de Santos. Eso no, él no tiene inmunidad ninguna, sino aquí en la Constitución colombiana, pues, internacionalmente no. ¿Cierto? El punto es este. Estamos en una oleada de fascistización en Colombia. El gobierno no solamente es impotente, sino que yo diría que tiene mucha responsabilidad en eso. Eh, Ahora hay un debate con relación al ministro de Defensa, ¿cierto?
que lo están eludiendo en el Congreso. Pues el presidente del Congreso, pues que es un personaje nefasto, procesado por robo de votos, compra de votos. Eh, Repito, Holman, reténgame. Creo que las elecciones en Colombia las quieren empantanar con violencia. Ese es el objetivo. Por temor a que la oposición pueda ganar, pues para decírselo claramente. Entonces, ¿qué han hecho? Lo que han hecho en otras épocas con violencia. Cuando se robaron las elecciones de Pastrana, cuando en el 50 Laureano Gómez a sangre y juego impuso su presidencia, ¿cierto? Eh, eso ya se ha hecho en Colombia. Y las elecciones siempre son turbias. Se la roban en la registraduría y en este caso, si no se la pueden robar, va a haber violencia. Es que esa es la parte, reténgame eso, reténgame eso. Y esas son las consecuencias que están atadas a la declaración de eh, la semana pasada del gobierno americano. Pero sí sigo creyendo que en lo fundamental buscan es una votación en la Florida. Eh, pero tiene consecuencias en Colombia, lógico, lógico. Un personaje pues tan torpe como el ministro de Defensa puede tomar eso como una orden, ¿no es cierto? Eh, Usted lo dijo, la única solución es la movilización social para poder frenar el fascismo. De resto se empieza a imponerse. Colombia no es una democracia, nunca lo ha sido, nunca lo ha sido. Es una democracia de papel, eh, con las desigualdades sociales más gigantescas, con un aparato estatal colapsado en todas sus ramas del poder público. Entonces, los sectores que quieren cambiar eso están bajo el juego, literalmente hablando, pues, de la violencia de grupos que son patrocinados por el Estado. Y a mí me parece que el papel de la JEP debería ser más claro. Aquí lo voy a decir porque yo no me guardo nada. Más claro, menos pegado de formalismos, ¿cierto? Porque eh, se pueden volver las cosas como en Colombia devuelven, todas cosas burocratizadas, ¿cierto? Entonces, los acuerdos de paz están siendo totalmente torpedados. Claro que Santos tampoco lo apoyó mucho. Acuérdese que después de firmado no fue capaz de hacer unos cambuches. Es que el país no tiene memoria. No fue capaz de hacer unos cambuches, porque es un tramposo, un tramposo. Entonces, sepamos ponerle, distinguir una cosa de otra, porque una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Eso, pues, tengo que decir por ahora, pero eso fue Doc- doctor Gilberto Tobón, hoy la ex senadora Piedad Córdoba tuve oportunidad de hablar largo con ella, acongojada, apesadumbrada, pero también, como usted lo dice, bueno, la anormalidad se convierte en normalidad en Colombia, lamentablemente. Hace parte de una, digo yo, de las, y con el mayor respeto a los colombianos, pero de las enfermedades colombinas, aceptar la anormalidad como normalidad. Entonces, Piedad decía, bueno, yo estoy acostumbrada a las amenazas, ya, y ya sé, y conozco el libreto, decía Piedad, decía, van a decir que es un atraco. Preciso, dijeron ya que es un atraco. Pero este intento, este disparo a los escoltas, robo a los escoltas, dice Piedad Córdoba, es un mensaje para Santander para que escuche a Bolívar. Están preparando un magnicidio de un líder de oposición en Colombia. Y me encuentro con su elaborado análisis sobre llevar a empantanar, a acabar, a enrarecer las elecciones del año entrante. El magnicidio está sobre la mesa, lamentablemente recurriendo a lo que usted dice, el eterno retorno de la historia colombiana. permítame, Holmes, claro, es reafirmando lo suyo.
O sea, no quieren entregar el poder en las elecciones, no lo quieren entregar. ¿Y cómo lo van a hacer? Por la fuerza. Parece que es esa la parte terrorífica que se está aplicando. De Iván Duque no puede esperarse nada, 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 nada. El hombre no tiene una personalidad de carácter, no es ningún demócrata, es paja, no, es que nunca lo ha sido. Si usted le hace un examen a ese señor, le pregunta qué es el fascismo, errada, no sabe qué es eso. Va a tocar guitarra, bailar, hacer trucos de magia, rumbearlo, pues él no tiene ninguna formación en la cabeza, ni le importa tenerla, ni le importa otra cosa, que hacen el poder y usufructuar eso, que en Colombia genera unas riquezas gigantescas. Y la gente no ha sabido valorar eso. Incluso la oposición no ha sabido denunciar eso con fuerza. ¿Cierto? Eh, Estamos en una situación gravísima, gravísima, como la década del 50, cuando Laureano Gómez habló de la acción intrépida, que era salir a asesinar liberales. Aquí la oposición está en peligro en este momento. Hay que denunciar eso entre los organismos internacionales. Aquí va a tener que terminar interviniendo la Corte Penal Internacional. No va a haber más porque la justicia nuestra no funciona. Está corrupta. A mí no me da temor decir eso porque es un hecho real. Un hecho real. Entonces, la única forma de enfrentar las cosas, el primer paso es ser realistas. Eso es lo que tengo para decir, Gómez. En el análisis que usted hace, ¿en qué parte del análisis y qué papel juega Gustavo Petro? El papel que él juega es que Gustavo Petro está cogiendo demasiada fuerza. Es que es eso. Es que como van las cosas, puede ganarle las elecciones. Eso es todo. Porque la contraparte es Narciso Fajardo, un sujeto que fue alcalde de Medellín y gobernador de Antioquia y metido en todos esos enredos, hasta en el Hidroituango. Entonces, ¿qué candidato tienen ellos? Ese chiquitín que acaba de terminar en el Banco Internacional de Desarrollo, el, el morenito, moreno, no, es pánico que tienen contra Petro, es el papel que juega, pánico, y quieren entorpecer con violencia que la persona llegue al poder. Estoy de acuerdo con su análisis, cuando usted habla de que usted lo que se vuela en el ambiente es un magnicidio. Esta oligarquía de este país es capaz de todo. Ha ensangrentado este país cuantas veces ha querido y lo sigue ensangrentando. Profesor Tobón, bueno, es bastante desesperanzador el día de hoy en particular, pero es obligada también la pregunta, Gilberto, ¿qué puede hacer la sociedad colombiana? Es decir, retomando su relato, el hilo conductor de su relato, aquí estamos ante una oligarquía que tiene las manos llenas de sangre, lo ha demostrado a lo largo de la historia, que cuando se avisoraba un liderazgo de transformación social, política y espiritual también en Colombia como Jorge Eliezer Gaitán, lo asesinó, que ha inundado el país de sangre. Y entonces frente a eso, pareciera uno cuando ve las movilizaciones del año pasado fabulosas, pero también cuando ve la retadora respuesta del gobierno de Iván Duque, con asesinatos, la represión de la protesta social. ¿Qué debe hacer hoy el colombiano y la colombiana? ¿Qué deben hacer los jóvenes en las ciudades y en los territorios también? Los territorios hoy de Colombia están poniendo una cuota grande de valor, dignidad y de sangre. Están matando a lo que yo llamo los operadores reales de la paz de Colombia, que son los líderes ambientales, sociales en el territorio. Y en las ciudades, ¿cuál debe ser la reacción de la sociedad civil demócrata, progresista, libertaria, antifascista en Colombia, profesor Gilberto Tobón? Profesor Holmes, movilizarse, organizarse y
en las próximas elecciones, que las veo muy enturbiadas, votar contra toda esa burguesía burocrática y gasteril que maneja el país. Burocrática porque acumula unas gigantescas masas de capital dinero a través de las palancas del Estado. Ejemplo, la pandemia. ¿Dónde están los billones de pesos que ese cínico ministro de Hacienda, Panama Paper, Carrasquilla, ¿no?, dice que se han gastado, que no lo han gastado en el pueblo? ¿Dónde están? ¿Por qué los organismos de control no vigilan nada, sino los almuerzos que sobrefacturan los alcaldes de pueblo? El país es una farsa, es una farsa. Entonces, la movilización. Y hay algo en que de pronto podemos tener usted y yo una diferencia. Y es que si gana Biden, al que se le enreda la vida es a Duque. No totalmente, pues se le enreda. Y a su grupo, y a su ministro de defensa, y etcétera. Póngale la firma, se acordará de mí. Pero si el otro señor queda, se embalantonan más, crecen más, y ahí sí es un panorama todavía más oscuro. Eso es lo que tengo que decir. Le agradezco el tiempo que me ha dado y espero poderle colaborar en otra oportunidad. Muchas gracias, Juan. Mi querido profesor Gilberto Tobón, muchísimas gracias.